Para poder tejer este muñequito de flor, lo primero que necesitamos es hacer nuestro muñeco base. Este muñeco ya aprendimos a hacerlo aquí en el canal. En la cajita de descripción y en el primer comentario les voy a dejar el link al video. Pero antes de que vayan a hacer el muñequito, anoten este cambio que van a tejer. No le vamos a tejer los brazos, así que esa parte se la van a ahorrar. Y en la cabeza, la primer vuelta en color carne tampoco la vamos a tejer. Todo lo demás es exactamente igual, incluso la colocación de los ojos. Respecto a la bufandita, sí la vamos a tejer para este diseño, tal cual como dice el patrón. Y por último, para el gorrito, únicamente pues lo vamos a tejer en color azul, tal cual nos indica el patrón. Pero la última vuelta no la vamos a tejer. Es decir, que nada más vamos a tejer hasta la vuelta número 14. Y en color azulito. Vamos a tejer los bracitos, que en este caso son delgaditos y así como con una forma de hojita, son mucho más sencillos de hacer. Aquí ya tengo uno, pero vamos a aprender a tejer el otro. Con el mismo tono de verde con el que tejieron su muñequito, vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya que tenemos nuestras 12 cadenas, hacemos una lazada y contamos 1, 2, 3. En la cuarta giramos y aquí detrás tenemos este pedacito de hebra y allí es donde vamos a tejer 3 puntos altos. Entonces llevo 1, 2 y 3. Vamos a seguir trabajando por esta parte y vamos a tejer entonces solo por esta hebrita que tenemos aquí atrás. Vamos a tejer 8 puntos medios altos. Y así ya nos queda nuestro bracito. Es momento de cortar, pero vamos a dejar la hebra un poquito larga para poder coserla al cuerpo. Con esto es más que suficiente. Pueden jalar. Y esta hebra de inicio sí la vamos a esconder con ayuda de nuestra aguja. Listo, ya tenemos nuestros dos bracitos que los vamos a coser en esta parte de aquí. ¿Ok? Del cuerpito, en esta segunda rayita del cuerpito, vamos a coser nuestros bracitos. Para personalizar esta flor tenemos que tejer unas pequeñas florecitas de 4 pétalos. Y vamos a utilizar 2 tonos de color azul en este caso.
Con nuestro primer color hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pueden apretar y cortamos. Este es mi número 8, 7, 6, 5, 4, 3. En el número 2 vamos a cerrar con punto invisible. De aquí donde sale nuestro hilo, volvemos a jalar. Se forma como una cadenita aquí arriba, que cuando tengamos que utilizar el punto, tenemos que atravesar el de abajo junto con el de arriba. Estas hebras únicamente podemos atarlas con un nudito. Jalamos un poquito hacia atrás y cortamos el resto. Ahora vamos a introducir nuestro ganchillo y vamos a trabajar con el nuevo color, que es el color más oscuro. Vamos a dejar una hebra un poquito larga, como de unos 4 o 5 centímetros, no más. Introducimos y tejemos 2 cadenas. Hacemos doble lazada y aquí mismo tejemos un punto alto doble. Nuevamente doble lazada y allí mismo otro punto alto doble. Luego tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y por estas hebras pasamos nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado para tener un punto picot de 3 cadenas. Hacemos doble lazada y en el punto que sigue vamos a tejer un punto alto doble y otro punto alto doble. Después hacemos 2 cadenas y allí mismo hacemos un punto deslizado. Y así ya nos quedó un pétalo ocupando 2 puntos. Nos quedan 6. Entonces, hacemos 2 cadenas, mi lazada y en el punto que sigue voy a tejer 2 puntos altos dobles. Luego hago mi punto picot de 3 cadenas. En el punto que sigue voy a tejer otros 2 puntos altos dobles. Dos cadenas y allí mismo cierro con punto deslizado. De esta forma seguimos tejiendo nuestros otros 2 pétalos que nos faltan. Un pétalo va en estos 2 y el otro irá en estos 2. Cuando ya terminamos nuestros 4 pétalos, hacemos una cadena para asegurar y dejamos la hebra un poquito larga. Cortamos y jalamos. Y con ayuda de nuestra aguja, esta hebra con la que terminamos, la vamos a pasar para recorrerla por todo nuestro pétalo
y también por el siguiente pétalo. De tal forma que tengamos una hebra de este lado y la otra del otro lado, porque con estas hebras vamos a amarrar la florecita en el gorro. Ahora vamos a tejer un mínimo de 13 florecitas como esta. Ya que tenemos nuestras florecitas, nos vamos a apoyar de alfileres para ir colocándolas más o menos en donde queremos. Vamos a poner una en el centro. Y luego vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta fila de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a poner más florecitas. Y luego en la fila número 3, en la segunda fila he puesto 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, en la última fila contamos 1, 2, 3 y aquí vamos poniendo más florecitas. En la última fila he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 florecitas. Y más o menos así nos queda nuestro gorrito. Los alfileres son un apoyo para que ustedes puedan definir si con esta cantidad de florecitas consideran que está bien. Ustedes pueden tejer muchas más, ¿ok? Realmente la hortensia está como muy tupidita casi siempre. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que con ayuda, aquí ya vimos más o menos cómo van. Se los puedo quitar porque realmente, pues a menos que estén bien asegurados, nos va a costar un poquito de trabajo. Y yo les recomiendo que vayamos de a uno por uno. Y por ejemplo, tenemos estas dos hebras. Este tiene que quedar aquí. Entonces, por esta parte vamos a introducir el ganchillo y jalamos una de las hebras. Y por el frente, que es donde debe de estar el otro ganchillo, jalamos la otra hebra. De esta manera podremos hacer un nudo por dentro de nuestro gorrito para asegurar bien la florecita. Esta hebra después la pueden perder con ayuda de su aguja. Ahora sí, podemos poner las siguientes y vamos a ir acomodándolas poco a poco. Ya que amarramos todas las florecitas al gorrito, este es el resultado y nos quedan nuestras hortensias. Y bueno, ya le ponemos el gorrito a nuestro bebé y entonces tenemos nuestro bebito disfrazado de hortensia. Si les ha gustado el tutorial, me pueden regalar un like porque de esa forma apoyan el video y el canal. También pueden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo. Aún nos faltan más bebitos con gorritos de flores para subir. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!